Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Acá estamos con un colega y amigo, acá de Noroeste Argentino, el querido Gonzalo Fernández. Bueno, vamos a dialogar un poco acerca de investigar, ¿no? Este tema de investigar y desde el trabajo social. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Gonzalo, que se presente por ahí, bueno, quienes no conocen, lo hacemos la presentación a Gonza. ¿Qué tal, Gonzalo querido? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mati? Un gusto participar, dialogar con vos, un amigo, y por tu intermedio, por este espacio también, con otros colegas, estudiantes, para poder, hacer sentido, encontrar sentido a partir de las palabras del diálogo. Está buenísimo. Gracias, gracias por el espacio, Mati. Bienvenido, Gonza, siempre bienvenido. Bueno, Gonza, contanos un poco acerca de tu formación, más que nada para quienes no te conocen. Gonza, digamos, es colega trabajador social, eso sabemos, pero también tiene una formación muy importante en términos de posgrado también. Pero bueno, acá esto queda en vos, Gonza. Bien, bueno, y yo soy trabajador social, siempre me presento como un trabajador social comunitario, ¿no? Porque es ahí desde donde investigo, donde trabajo hace mucho tiempo con barrios populares. Mi formación tiene que ver con el trabajo comunitario, un trabajador social de grado, pero también eso me llevó a interesarme por el tema de los derechos humanos, que es la bandera política y ética de nuestra profesión justamente para pensar elementos o instrumentos, reflexiones en torno a lo que implica el derecho localizado, sobre todo en estos espacios donde desarrollo yo trabajo, pero también, bueno, la formación continua me llevó a hacer el doctorado en Ciencias Sociales en Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, de donde yo me recibí también como en mi trabajo en mi título de grado, digamos, como trabajador social. Pero también, bueno, atraviesa toda la formación la filosofía, ¿no? El trabajo, digamos, de hecho estoy terminando la carrera filosófica ahora, porque, bueno, algo que comenzó hace mucho tiempo fue interrumpido intermitentemente por el trabajo de campo, por algunas becas que surgieron y que me posibilitaron poder hacer un doctorado, ¿no? Hay que decirlo, porque por ahí el CONICET lo que hizo y lo que posibilitó es generar recursos para que gente que venimos, digamos, del trabajo de campo comunitario, popular, de los barrios populares, podamos de alguna manera hacer ese derrotero que no todo el mundo tiene la posibilidad. Así que yo estoy muy agradecido con la Universidad Nacional y con el emblemático CONICET también. Así que bueno, y mi trabajo versa justamente en muchos años de trabajo en villas y asentamientos, acá en el norte en realidad, porque yo comencé trabajando en Jujuy cuando estudiante, hacía trabajos voluntarios en los asentamientos de Jujuy, y luego, digamos, se trasladó a la formación, al trabajo profesional en políticas públicas focalizadas, en el llamado programa de mejoramiento barrial, ¿sí? Ahí conformé equipos de campo, estaba en el área social. Estos programas se caracterizan justamente por contener, por articular distintas profesiones y buscan de alguna manera modificar el medio material, urbanizar los espacios. Ahí surgieron una serie de lecturas y de preguntas en torno a las políticas públicas focalizadas, pero también un acercamiento más académico de lo que venía siendo intuitivo y corazonante, digamos, desde el acercamiento a los asentamientos. Porque, bueno, ¿por qué intervienen? Eran las preguntas, ¿por qué intervienen este tipo de políticas en estos espacios? ¿Qué es de la discriminación positiva que tanto se habla, digamos, en las políticas focales? ¿Por qué algunos colegas hablan de producción de pobreza en términos de que se intervienen espacios que se modifican teóricamente atacando la pobreza? ¿No? Preguntas profundas que, bueno, habilitaron la posibilidad de comenzar fundamente desde esos lugares, Mati. Así que por ahí viene mi derrotero de formación, de experiencia, y hace muchos años que sigo con eso, digamos. Bien, qué interesante, Gonza, esto que decís, más que nada porque vos decías, justo comentaba este tema de empezar a hacerse preguntas, ¿no? Y como hacen estas preguntas, yo lo que pensaba es, bueno, ¿cómo fue este tema de empezar a investigar, ¿no? La investigación en acto, digamos, ¿no?
lo que muchas veces hablamos por fuera de estos, ¿cómo fue que empezó a configurarse la investigación, digamos? ¿Cómo empezaste a construir, pegamos estas preguntas, pero cómo empezaste a configurar ese problema? ¿Cómo a partir de ese tema que vos veías de, bueno, las políticas sociales focalizadas, cómo empezaste vos a configurar lo que sería un problema de investigación, ¿no? Sí, yo creo que la configuración de un problema de investigación puede llegar de por distintos canales, ¿no? En mi caso, yo digo que fue de las formas más pedagógicas que tuve para aprender a instrumentar metodología y de ir en pensamiento metodológico, porque en realidad, digamos, lo que vino primero fue la experiencia del trabajo social en los barrios, en los asentamientos. Yo tenía, digamos, algunas intuiciones, todavía era estudiante allá en Jujuy, de la entrevista, de la observación, como técnicas de alguna manera que elementales para poder ir relevando, ir haciendo un reconocimiento de los espacios. Pero en realidad, digamos, yo creo que el hecho de exponerse a la experiencia y también de alguna manera la intencionalidad de la que hablan los metodólogos, digamos, de las metodólogas, la intencionalidad de querer conocer algo que te suscita siempre una identificación afectiva. Yo creo que si hay algo que vengo aprendiendo hace mucho, hace unos años atrás, sobre todo con la lectura de Fals Borda, es que la investigación está atravesada profundamente con modos socioafectivos del querer hacer investigación. Entonces, a lo largo también de mi historia personal está muy ligada a los barrios populares, a los espacios de asentamientos y villas. Entonces, de ahí surgen algunas ideas estrictamente quizás luego ligadas al trabajo con el Promeva, ¿no? Preguntarse sobre todo en determinados acontecimientos que fueron generando algunas discontinuidades o quiebre, porque la política focal, como sabes, Mati, siempre limita la intervención a poblaciones. Foucault diría, hace cesuras en la población, recortes, ¿no? Porque de alguna manera, bajo el principio de discriminación positiva, hay que intervenir sobre esos lugares para poder igualar, para poder producir, o de alguna manera generar una modificación en el medio, porque hay una situación diferencial ahí. En principio también se dejan de intervenir otros espacios similares, ¿sí? Entonces a mí me surgía el hecho de, bueno, ahora está muy en boga el tema del derecho a la asistencia, ¿no? Que vuelve con las colegas Melissa Campano, con las Rosarinas, digamos, las colegas. Porque sobre algunos determinados sectores y otros no. Si pasando una cuadra más allá tengo yo las mismas condiciones materiales y somos un equipo integral que está trabajando acá y estamos de alguna manera, tenemos principios en el trabajo social que dicen que que no podemos negar el trabajo, el acompañamiento, y a mí se me veía de alguna manera directamente limitado el trabajo con otros barrios, ¿no? Entonces ahí surgieron, a partir de esos límites, que son límites como bajada de línea profesional, uno va encontrando de alguna manera preguntas que de alguna manera tensionan también principios de la disciplina, ¿no? Pero que tensionan también principios con los que nosotros nos movemos en clave de derechos humanos, ¿no? Dar acompañamiento y asistencia a quien lo está exigiendo, a quien lo necesita, ¿no? Y eso se veía limitado por la lógica de este tipo de políticas. Entonces ahí en ese marco de ese trabajo, por ejemplo en el Promeva, surgieron una serie de preguntas. ¿Por qué la intervención en los barrios sucede de esta manera? ¿Y cuál es mi rol, por ejemplo, en el marco de este tipo de políticas públicas focales? ¿Por qué un trabajador, una trabajadora social está operando de esta manera, muchas veces irreflexivamente, mecánicamente, a partir de una serie de lineamientos que dicen qué hacer? ¿Y por qué no puedo hacer otra cosa? ¿No? ¿Por qué esto es como la pregunta heideggeriana, ¿no? ¿Por qué más el ser y no más bien la nada? ¿Por qué hago esto y no aquello? Bueno,
también ahí está la crítica permanente. Yo creo que eso es lo que atraviesa la posibilidad de ir buscando su lugar, buscando tu lugar, el sentido de ubicuidad en el marco de lo que estás haciendo profesionalmente, pero también las preguntas críticas que van tratando de tensionar aquello que se hace, que te dicen hacer en términos de lineamientos de acción profesional, y lo que pasa como necesidad, lo que surge como exigencia del lado de las poblaciones. Ten en cuenta, Mati, que nosotros acá en Salta tenemos asentamientos que están en situación de pobreza absoluta. Eso quiere decir que las personas que viven ahí, las comunidades que viven ahí, están lindando con la muerte. Es decir, que las condiciones materiales son tremendamente pesadas, oprobiosas, y ahí se tensionan un montón de principios que tienen que ver con la ética del trabajo social, con los derechos que defendemos, y surgían, a mí particularmente, me surgieron desde esa localización una serie de preguntas este, por el querer conocer, ¿no? Por el querer indagar más allá de lo que determinaban, por ejemplo, los lineamientos profesionales del PROMEVA, que después también hice todo un rodeo bibliográfico para comprender de que había toda una manera de producción de sujetos. Ahí Sonia Álvarez Leguizamón jugó un papel muy importante, la colega salteña, para entender la noción de desarrollo y pobreza, ¿no? Ella tiene su tesis, que lo hablábamos la otra vez en el equipo de investigación, Pobreza y Desarrollo, donde va desmitificando una serie de enunciados que nosotros utilizamos muy livianamente en trabajo social, el desarrollo comunitario, ¿no? De dónde vienen esas palabras, esa genética, y cómo de alguna manera van anclando en la subjetividad incluso de los profesionales, de las profesionales. Hay que hacerse, hay que hacerse una serie de preguntas críticas para poder ahondar justamente en esa genética que tiene una carga política tremenda, ¿no? Colonial. Sí, Pero bueno, ahí surgieron esas preguntas en el marco de ese justo, trabajo. justo te iba a decir, te iba a hacer este comentario que nosotros por ahí muchas veces en clase hablamos de esto, de vos fíjate cómo traes también de cómo otros autores abordan ese mismo tema. Vos dijiste, bueno, tuve que hacer como un recorrido bibliográfico y ahí también empezar como a, digamos, Sí. estás haciendo como un recorte de lo que vos querés investigar, a la vez que también estás como enfocando un posicionamiento para abordar el tema, ¿no? Que eso tampoco no es algo menor en lo que serían las ciencias sociales, ¿sí? Yo lo que pensaba acá, justo cuando vos comentabas, digo, bueno, ahí vos fíjate cómo a partir de una práctica, que siempre hablamos de esto, de que vos decís, bueno, yo estoy en un lugar y me empiezo a hacer preguntas, y digo, y decías, bueno, preguntas para que sea un tema de investigación, ¿no? Para que yo digo, bueno, yo tengo estas preguntas, para esto que yo estoy, estas preguntas sirvan para una investigación más amplia, ¿no? En ciencias sociales cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería el para qué de esto que quiero investigar? Y digo, esto justo estabas comentando vos, ¿no? Este pensar de qué investigar, por qué investigarlo y para qué, digamos, ¿no? Esta idea de que vos justo estás comentando y pensándolo en esa clave. Y ahora yo pensaba, Osa, esto de Sí. cómo fue este Y, proceso, digamos, perdón ahí que justo te interrumpo, pero cómo pensaste este proceso, digamos, vos decís, bueno, ya sé qué investigar, ya sé qué preguntas me hago, el tema es, bueno, ¿cómo voy a recolectar esos datos? ¿No? Es cómo pensaste ese proceso, cómo fuiste configurándolo, digamos, este tema de decir, bueno, necesito el dato, bueno, ¿de dónde saco estos datos en el marco de una investigación? claro, cuando uno comienza una investigación en ciencias sociales, lo primero que piensa es, bueno, ¿cómo voy a construir primero? ¿Cómo estoy pensando el problema, ¿no? El objeto, decimos en trabajo social, los problemas. Eh, y respecto de delimitar justamente cuáles son los problemas, qué es lo que me interesa como tema, uno va también viendo la amplitud, la densidad que tiene, la complejidad que tienen esos problemas. Y a mí me parece fundamental porque muchas veces, digamos, los temas que abordamos son tan amplios, son tan complejos, que si uno no los limita, cae de alguna manera en hacer una película tan amplia que no la va a poder indagar nunca, ¿no? Entonces, el hecho de poder delimitar primero, tener claramente qué de todo eso, en dónde, en tiempo y espacio, universo, de población, ¿no? Estas palabras que son bien metodológicas, pero que circunscriben y ayudan mucho, qué de todo ese problema. Eh, yo creo que en mi caso, digamos, los métodos y las técnicas fueron
anclándose en la medida en que se iban desarrollando lecturas laterales. Porque uno parte en ciencias sociales con elementos que son amplios en términos metodológicos. Por ejemplo, la observación participante o la entrevista en profundidad. Sabe que en algún momento uno la puede utilizar. Pero como hablábamos en otro momento, hace un rato también lo mencionábamos, Mati, siempre la práctica es la que va determinando no solamente la configuración del objeto, sino el material metodológico que yo voy a utilizar, cómo voy a confeccionar mis instrumentos. El movimiento metodológico debe ser ese. ¿Qué es lo que me está suscitando el problema? ¿Qué es lo que me está de alguna manera demandando la investigación que yo quiero hacer? Porque, a ver, más o menos laxo, más o menos eh, flexible, las investigaciones cualitativas, que son las que donde yo me posiciono, o las investigaciones de convergencia, que ya vamos a explicar qué quiere decir eso, siempre ameritan que uno vaya direccionando. Entonces esos métodos van surgiendo en la medida en que uno se va haciendo preguntas, los instrumentos comenzaron de alguna manera se presentaron, digamos, desde lo más amplio, de las técnicas más amplias que podía relevar, hasta algunas técnicas e instrumentos que fueron de alguna manera eh, con las que fui dialogando de lecturas, como por ejemplo con Fals Borda, ¿no? Pero en el trabajo, por ejemplo, yo hago investigación acción participativa, ¿no? Empleo la investigación acción participativa y básicamente la investigación acción participativa busca acompañar grupos, hacer un reconocimiento en la medida en que acorta las distancias clásicas de la investigación moderna, ¿no? Objeto, sujeto, objeto, distancia, control, ideas bien clásicas, pero también busca procesos para transformar las realidades sustanciales de los grupos. Entonces, esas investigaciones que llevan mucho tiempo ameritan de que uno emplee técnicas que son un poco ortodoxas, digamos, ¿no? Esto quiere decir, digamos, por ejemplo, uno utiliza elementos como la entrevista, uno utiliza elementos como la observación, pero también emplea elementos de la recreación, emplea formas de relevar que están muy ligadas a la etnografía. La etnografía atraviesa de alguna manera como enfoque de trabajo, pero a la etnografía también le agrega un estilo, una coloración, diríamos, ¿no? Una forma de apropiarte del método, porque el método dice, la etnografía de alguna manera es pasar un tiempo prolongado con una población y tratar de captar mediante una serie de instrumentos, fundamental acá es el trabajo, el cuaderno de campo, pero uno le va agregando un estilo particular. Ahí aparecen, por ejemplo, enfoques como el conocer haciendo, ¿no? De mi querido amigo Víctor Hugo Mamani, el operar pensando, aparece la filosofía, y uno, fíjate, Mati, va construyendo sus instrumentos y su enfoque de investigación a partir de un estilo personal. Es decir, que si bien uno puede aprender una definición o puede aprender la aplicación de un método, la apropiación y la forma de instrumentación de un método, de un enfoque, se va ligando a nivel personal con lo que uno tiene uno tiene para dar en términos de comprensión. En mi caso, para mí fue muy importante utilizar métodos como la observación participante, el enfoque etnográfico, entrevistas grupales, los llamados focus group, ¿no? Pero a partir de una apropiación activa de esos métodos. Por ejemplo, el conocer haciendo el hecho de pasar tiempo. Yo digo, bueno, conocí los barrios populares, pero conocí a la gente sobre todo, y pude anclar en una situación ideal, en el sentido de ideal para los investigadores, porque fue el grupo, por ejemplo, de la Mesa de Barrios Populares, quien me adscribió ser su trabajador social. No hay recetarios, no hay glosarios como receta para hacer investigación y que se impone de alguna manera en algún momento el estilo personal. Algunos sociólogos, ayer leíamos Berger y Luhmann y ellos hablan en la construcción social de la realidad de la coloración personal, ¿no? Cuando hablan acerca de, bueno, ese estilo personal tiene que ver con la manera en la que uno se va apropiando
de métodos y de enfoque. El estilo personal da cuenta de alguna manera de la forma en la que uno lateralmente va compensando aspectos que no te lo dicen los manuales, digamos. La investigación artesanal, la cocina de la investigación, como mencionamos, es algo que se va haciendo en el día a día y eso no implica ni improvisación ni eclecticismo. Tomo una cosa de acá, de allá y sin ningún horizonte. No, no, no. Implica el hecho de que uno hace un trabajo de reflexividad y nos metemos con una palabra densa, pero que tiene que estar en el marco del trabajo social, de las ciencias sociales, va haciendo un análisis objetivo del decurso del tiempo, de las relaciones con la gente, pero también va viendo las posibilidades que uno tiene de anclaje territorial, de poder tomar determinadas informaciones y de poder contribuir activamente con los grupos. Entonces, en esta perspectiva personal que es un poco anti-ortodoxa, que yo fui creando, fui armando, fui apropiando de alguna manera desde la etnografía, pero también, digamos, de los métodos cualitativos, está esto del conocer haciendo, del operar pensando, de poder anclar en un territorio comprometida y honestamente para poder acompañar grupos. Las investigaciones longitudinales tienen esto, cualitativas longitudinales, tienen esto de que son investigaciones de mucho tiempo. Esto, quizás la academia, o para acreditar una beca como el CONICET te cuadricula y te dice, bueno, tanto tiempo tenés que presentarme periódicamente informes. Cuando estás cursando también una práctica tenés que llenar una serie de acreditaciones. Pero con lo social sucede justamente que para poder conocer determinados aspectos que están muy ligados a lo cultural, uno necesita otro tiempo, ¿no? Ahí están los desfasajes de los tiempos. Hablábamos justamente de este tipo de investigaciones. Y uno va para poder entrar, para poder conocer, aplicando una serie de métodos que van surgiendo en la relación con las personas. Eso tiene que ver con la apropiación activa. Ya lo mencionaba Michel Dessertó, ¿no? Apropiación activa para poder ir generando a partir de las experiencias personales como trayectoria de vida, indicador, pero también de las lecturas como experiencia, y de la experiencia concreta actual, con los grupos que uno acompaña e investiga, ir maquetando, ir confeccionando, ir creando en la medida de lo posible, ir poniendo de lo suyo para poder ir generando métodos que lo lleven a uno a poder generar confianza y relevar de alguna manera eso que surge en la realidad. Pero ahí es como una mixtura, una especie de pastiche ordenado que debe ordenarse en la medida en que uno va horneando ahí en la cocina, ¿no? Uno va viendo, por ejemplo, mis estudiantes, los compañeros de filosofía, cuando hacíamos trabajo de campo, porque yo estaba acá en la Universidad de Salta y hacíamos trabajo de campo en los barrios, bueno, yo los preparaba en metodología y les decía, bueno, para poder entrevistar primero tenemos que ganar confianza. Ustedes tienen, yo ya lo conozco, a la doña Catalina de Virgen de Urcupiña, del asentamiento que está al lado del vertedero, pero ella viene con una realidad muy particular, es una militante bartolina que viene de Bolivia, una migrante, y no se va a abrir a contarte la vida de ella así nomás. Entonces, vos tenés que ponerte, ahí viene la filosofía que te nutre y te dice, ¿no? Al servicio, en sentido dusseliano, ¿no? Ponerte al servicio de la comunidad, no como una forma de asistencia que uno trabaja con otros unidireccionalmente, sino honestamente para poder acompañar un proceso, pero también para poder desde esa realidad conocer de otra manera. Por ejemplo, teníamos conocimiento de que la gente en Urcupiña, en su mayoría son migrantes bolivianos, y trabajan la tierra, y hacen huertas. Entonces, comprendíamos de que en tiempo de la cosecha de sus huertas familiares, eh, ellos podían de alguna manera, podíamos gestionar con el INTA en su momento, semillas y cosas, digamos, y lo habíamos puesto como propuesta. Y eso aprendió muy bien. Eso de alguna manera llevó a operativizar las huertas en Virgen de Cupiña. Entonces, los estudiantes de filosofía entraron trabajando físicamente.
Ahí viene la noción del trabajo físico como un modo complementario y quizás un poco ortodoxo de poder entrar para hacer investigación, ¿no? Los etnógrafos ya lo hacían en realidad, digamos, pero los trabajadores sociales somos un poco más clásicos en ese sentido porque pretendemos relevar información de manera muy lineal y algunas veces es necesario comenzar a bajarse del caballo, sacarse las armaduras y los moños de licenciado y demás cosas y comprender de alguna manera que hay cosas que te posibilitan entrar de otra manera, instrumentar metodológicamente de otra manera, relevar de otra manera, entrevistar lateralmente mientras se hace la huerta, entrevistar y escuchar qué es lo que pasa en espacios donde se dirimen conversaciones como por ejemplo el lugar donde están amasando las señoras del comedor. Si uno es buen observador en términos metodológicos de investigación, capta muy bien cuáles son los lugares de encuentro de la gente. Allí donde la tierra se abre, la gente se junta, decía el poema de Villoro, ¿no? Hay que comprender dónde la gente se junta, hay que ver cuáles son los caminos de la gente y muchas veces ir, como dice Mamani, por esos caminos alternativamente, ¿sí? Porque el manual de metodología me dice una cosa, pero sin embargo la realidad me está diciendo que es por allá, que primero la festividad, que como dice asertivamente en su libro Rosana Guber, cambiemos el método porque no se trata de observación participante, se trata primero de participar para observar, entonces lo mencionemos, lo designemos como participación observante. Eso que parece un mero juego de palabras implica un posicionamiento en territorio e implica también alternativamente ir generando lateralmente formas complementarias a lo que yo sé como técnica de entrevista, al encuadre, ¿no? Al posicionamiento. Entonces uno hace cosas que por ahí están por fuera del manual, pero eso es lo que te demanda la situación y eso es lo que uno también puede hacer a partir de la experiencia y en el sentido de la coloración, de la apropiación, del estilo personal, ¿no? Eso tiene que ver también con los capitales que uno tiene, en el sentido de, bueno, ¿cómo puedo, si conozco ya, tengo experiencia en los barrios, la experiencia como trayectoria de exponerse durante un tiempo prolongado a determinados lugares también marca la diferencia en términos de poder entrar o quedar fuera totalmente knockout de una intervención, de una investigación, ¿no? Y recordemos que cuando se trabaja con poblaciones, sobre todo vulnerables, en villas y en asentamientos, hay que ser muy delicado con lo que se dice, con lo que se promete, preferible directamente no prometer cosas que no se van a cumplir. Cumplir, sobre todo si se acuerdan cosas, ¿no? Hay determinados yeites de alguna manera que uno va aprendiendo y que tienen que ver con el oficio, que no está en los manuales, pero que tienen que ver con estas cuestiones laterales y también con el estilo propio. Eso es una parte, en el trabajo de campo concretamente, pero el momento del análisis de los datos, por ejemplo, mi cuaderno de campo, los cuadernos de campo que están ahí, muchas veces dicen, bueno, en la tesis doctoral tengo 3 cuadernos de campo y mi tesis doctoral tiene un solo cuaderno de campo. Y tengo 2 cuadernos de campo llenos. Y vos decís, ¿por qué hice todo esto? El cuaderno de campo funciona como una bitácora de la reflexividad, en sentido burdiano, weberiano, ¿no? Allí es donde yo a lo largo del tiempo, en la medida que escribo, voy no solamente objetivando la práctica, en el sentido de que estoy materializando algo que está en un tiempo, en un espacio codificado, y que estoy tratando de hacerlo en un tiempo real, ¿no? Metodología, pero a su vez también voy suscitando, ahí viene Bachelard también, un autoanálisis interno. ¿Qué es lo que está posibilitándome comprender esta realidad en términos epistemológicos, pero también cómo me posibilita o me limita en términos epistemofílicos? Es decir, cuál es el carácter sensible que puede posibilitarme o limitarme trabajar o dialogar con una persona, cómo estoy haciendo transferencia en la medida en que, psicológicamente, transferencia, cuando yo entrevisto, qué es lo que me está, qué es lo que estoy proyectando en ese grupo. Uno en el cuaderno de campo tiene una bitácora para poder ir expresando la práctica de una manera profunda, y ese cuaderno de campo sirve como un dato general que yo luego tengo que saber codificar, tengo que saber extraer esa información.
hay formas, y ahí viene la parte técnica que tengo que conocer, ¿sí? Normas, procedimientos, pero el cuaderno de campo funciona no solamente a nivel técnico, para poder ir aprendiendo con H la realidad en un tiempo real, cronológico, sino que también funciona a nivel terapéutico. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Pichón Rivier, ¿no? Terapéutico en la medida en que uno puede ir haciendo autoanálisis. Por ejemplo, con mis estudiantes de trabajo social de la práctica con grupos, en el segundo cuatrimestre comenzamos algo que yo elaboré, tomé el tupé de elaborar una noción que surge de la práctica, pero surge de la práctica. Yo le puse nombre nomás, ¿no? Esto también aplica a lo que decía, viste, el famoso Deleuze, cuando decía, ¿qué es filosofía? Bueno, es crear conceptos. Y nos da tela para decir, che, ¿por qué los trabajadores sociales no podemos enunciar nuestras prácticas? O tenemos tanto miedo de poner nombre a aquello que todavía quizás categóricamente no lo tienen. Si me lo están dando ellos, las personas, ellas con las que trabajo. Bueno, tratemos de enunciar de alguna manera. Entonces surgieron las clínicas de la práctica, ¿no? Ahora que se habla tanto en trabajo social de las clínicas de la práctica. Y la clínica de la práctica es algo que ya se hacía hace mucho tiempo, y que tomo también de la teoría johniana, pero de Bachelard, generar un espacio para leer instrumentos, cuadernos de campo, por ejemplo, para ir observando la manera cronológica en la que se van relevando los datos, pero a su vez también cómo la experiencia de jóvenes, personas e investigadoras que son estudiantes todavía, van construyendo en sentido epistemológico y epistemofílico, en tanto teoría, metodología, pero también cuáles son sus límites y posibilidades internas de lo que sucede a nivel emocional en la práctica. Entonces a mí me parece sumamente importante tener un espacio para mostrar lo cronicado, para mostrar lo que se expresa en esa bitácora como cuaderno de campo, que es un cuaderno personal, pero a su vez también trata de dejar testimonio, ¿no?, de lo humano, trata de dejar de alguna manera testimonio de una apropiación singular de la realidad, de las prácticas. Entonces, esa instancia es sumamente rica porque ahí interlocutan distintos discursos, escritos y relevados. Y ahí tenemos la posibilidad de ir viendo cómo piensa cada cual y cómo se apropia cada cual de la práctica, digamos. Es Vos bien decime, Mario. interesante esto, Gonza, que decís, más que nada, porque también aparece como una confusión, digamos, no sé si es una confusión, pero sí podríamos decir, como una práctica instalada, ¿no? Como una especie de comportamiento replicado en que, bueno, muchas veces hay como se consideran como iguales el cuaderno de intervención que el cuaderno de campo, ¿no? Esto que estabas hablando vos y ponele, yo pienso desde la perspectiva de un estudiante, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué diferenciaría ese cuaderno de intervención, que de hecho, viste que aparece en trabajo social, nosotros cada vez llevamos un cuadernito en el que anotamos cosas, ¿no? Es como, Sí. y ese es el cuaderno de campo, perdón, el cuaderno de intervención, y muchas veces, este es mi cuaderno de campo. Bueno, ¿qué distinguiría ese cuaderno de campo de un cuaderno cualquiera que usamos en la intervención, que a veces, no sé, resumimos qué hicimos en el día, anotamos algo, digo, ¿qué sería lo que diferencia ahí? Alguien que, porque también esto es muy importante, quienes leemos a Gonzalo siempre encontramos como que sus trabajos aparecen, ¿no? Aparece una cita y dice cuaderno de campo y una fecha. Y eso siempre me llama la atención, porque yo investigo otra, digamos, otra faceta, con otro método, por así decirlo, pero también esto es interesante, ¿no? ¿Qué sugerencias hace en relación como a esta distinción? Y también puede ser de que haya puntos en común, puntos de contacto, pero más que nada como que vos expliques a un estudiante qué cuestiones tiene que tener en cuenta, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que a nosotros por ahí, en la formación de trabajo social acá en Jujuy y allá en Buenos Aires, en Bahía Blanca, porque yo hice parte también en Bahía Blanca de trabajo social, nos enseñaron metodológicamente siempre una agenda diaria y un cuaderno de campo, ¿no? Pero no nos explicaron en profundidad la diferencia de el cuaderno de intervención y el cuaderno de campo. Yo sé que la agenda diaria, en la agenda diaria yo anoto una serie de datos que son más escuetos, donde yo de alguna manera estoy tratando de determinar lo que va a pasar en el día, lo que pasó en el día, y algunos datos más o menos específicos.
Pero el cuaderno de campo tiene un carácter más general, amplio, personal, ¿no? Amplio en el sentido de la densidad que tiene el cuaderno de campo. La densidad siempre es personal, en el sentido antropológico de Girth, ¿no? Cuando Girth habla acerca de la densidad, de la interpretación densa, está hablando justamente en el nivel de detalles que yo puedo tener para describir una secuencia en tiempo real, digamos, ¿viste? El cuaderno de campo tiene el carácter de densidad, de amplitud. Yo estoy tratando de captar una serie de cosas en sentido amplio, ¿no? Yo voy a volver a ese cuaderno de campo luego para codificarlo, pero yo quizás aproximadamente sé lo que a mí me interesa en términos de investigación. Pero en el cuaderno de campo yo tengo la posibilidad de ir más allá de lo que me interesa en torno a lo que a mí me interesa como tema de investigación. Y también en el cuaderno de campo tengo un relato que se llama relato subjetivo, donde yo puedo ir trabajando a nivel analítico, autoanalítico, aspectos como los que mencionaba hace un rato, digamos. El cuaderno de intervención, como en la agenda, yo circunscribo justamente a una serie de datos, a una serie de propuestas prospectivas, qué es lo que hay que hacer, cómo voy a operar, un carácter solamente operativo, ¿no? El cuaderno profesional de intervención tiene justamente ese carácter operativo bien circunscrito de acuerdo a la situación. Pero los cuadernos de campo se asemejan a los diarios de campo de los antropólogos. Tiene un carácter muy personal, pero se caracteriza justamente por su densidad y su amplitud. De nuevo digo, la densidad quiere decir el nivel de detalle con la que describo una secuencia. En el cuaderno profesional yo estoy tratando de circunscribir algunos elementos que a mí me van a servir operativamente para trabajar, ¿no? A mí me interesan estos datos, me interesa saber la edad de la señora, si tiene obra social, si, ¿no? Una serie de datos que me van a servir luego para hacer mi informe. Yo no quiero decir que en el cuaderno de campo eso no ocurra, digamos, sino que en el cuaderno de campo yo estoy generando un relato con una amplitud que va más allá del dato preciso y operativo, ¿sí? Esa es la distinción entre dos instrumentos que son sumamente importantes, ¿no? Vos me preguntás, bueno, el cuaderno profesional me sirve para la investigación y te va a servir porque vas a tomar algunos elementos precisos. Pero lo que tiene el cuaderno de campo es que no solamente vos estás datando ahí objetivamente la reconstrucción objetiva de un tiempo real, sino que vos estás expresando algo que está pasando por tu emocionalidad y tu intelectualidad, por tu intelecto, trabajo, eso se llama reflexividad, ¿no? En definitiva, y observándote a vos en un sentido desdoblado, con una distancia que en otro momento quizás no lo hagas, que en otro momento no te pongas a pensar, che, ¿por qué esto de alguna manera me está molestando? ¿Por qué no puedo entrar a esa casa? ¿Qué es lo que me recuerda a este señor? Uno hace un trabajo introspectivo ahí que le puede servir para poder seguir en campo. Hay gente que no puede volver a las comunidades o no puede volver a trabajar con una familia porque no sabe qué le está pasando internamente. Entonces el cuaderno de campo ahí opera a nivel terapéutico, autoanalítico, para poder volcar, este sentido de poder volcar en palabras, ¿no? Que viene del mundo de la psicología, y para poder objetivar aquello que yo estoy observando y que no puedo comprender todavía, digamos, ¿no? El carácter entonces del cuaderno de campo tiene esa amplitud y esa densidad, ese carácter terapéutico, pero también descriptivo, donde si yo vuelvo a los cuadernos de campo, muchas veces no me conozco. ¿Por qué estaba sintiendo y pensando esto? Yo tengo miedo que alguien encuentre su cuaderno de campo porque va a decir, "Che, ¿qué le pasaba a este tipo?". Y bueno, estaba descubriendo su práctica, estaba, como dice Castoriadis, elucidando algo que no conocía, estaba conociéndose en la práctica. Mirá qué interesante, ¿no? Estaba conociéndose en la práctica de investigación. Bueno, son cosas que uno va poniendo en palabras, ¿viste? Es muy, muy interesante, ¿no? Más que nada, esta cuestión de cómo vos pensás también como un elemento, una herramienta para la reflexión, pero también entender que muchas veces esas reflexiones también se pueden ir modificando, hay como momentos distintos. Y ahora yo pensaba más que nada como para, ¿qué? ¿Qué alcances y qué limitaciones tiene digamos, justo nos comentabas vos o qué alcances y limitaciones vos podés registrar de acuerdo a estos métodos, a estas técnicas que vos fuiste
empleando a lo largo de tu trayectoria, digamos, de investigación, ¿no? Porque también pasa esto de que muchas veces creemos, o al menos relevamos, de que como que, bueno, yo implemento esta metodología y bueno, y la verdad que como que no nos ponemos a pensar acerca de, bueno, los alcances que tiene, pero tampoco, y esto es como que siempre pasa, reflexionar acerca de las limitaciones, ¿no? Eh, ¿qué pudiste identificar vos, además alguien con tanta trayectoria como vos, de estos temas, ¿no? De cuáles son los alcances y las limitaciones? Yo creo que en principio, digamos, las limitaciones son bien claras y vienen sobre todo de la externalidad de la academia, no la externalidad. Hay que reconocerla como complementaria a nosotros porque estamos en la academia. Pero yo digo, está todavía ese vacío cultural del que menciona Cuya entre lo popular y lo académico, entre lo, ¿no?, el centro y la periferia, de la que hablamos tanto, de que cuando, por ejemplo, uno acredita una beca como la del CONICET, uno tiene una serie de procedimientos, una serie de formas de informar, y un tiempo también que no condice con los tiempos investigativos, que son los tiempos culturales, porque por lo general nos anclamos sobre las formas de vida cultural de las comunidades. Entonces, esos tiempos y esas formas están muchas veces disociadas, ¿no? La limitación radica justamente en que los procesos que se dan a nivel político y cultural en el marco de grupos y comunidades, en términos de investigación sobre los problemas que nos interesan, muchas veces no están directamente ligados con lo que nos exige la academia, también en las prácticas, digamos. En un cuatrimestre tengo que poder lograr hacer una inserción, tengo que poder planificar y ejecutar una serie de talleres, y quizá la gente no está preparada en ese momento para trabajar con vos en determinados talleres, quizás después, pero yo lo tengo que hacer ahora porque me tienen que evaluar ahora en la facultad. Entonces, digamos, las temporalidades ahí son un poco limitantes, actúan como un límite bastante severo de alguna manera para quien se dispone. Yo cuando comencé con esto de hacer este trabajo, me dispuse a hacer trabajo con barrios populares, en realidad yo tenía en principio prestado en el CONICET esto es un dato significativo, ¿no? Anecdóticamente significativo, porque yo tenía presentado un proyecto que versaba sobre el análisis de las políticas públicas focales. Venía de trabajar en el Promeva y me interesaba analizar las políticas públicas en el marco de asentamiento. Pero yo en ese trabajo de inmersión, de contacto con la gente, me hice amigo, tomé contacto con gente del asentamiento 340C, luego de Floresta, y esa gente me presentó a otros activistas de la Mesa de Barrios Populares. Y yo pasaba mucho tiempo, Mati, con la gente de barrios populares, pero tenía que analizar las políticas públicas. Y yo ya tenía la beca y digo, pero yo estoy pasando mucho tiempo acá porque también el carácter activista que uno tiene, ¿no? Pero esto está interesantísimo. Entonces, de alguna manera, en ese tiempo, de alguna manera, ellos pelean por la titularidad de sus tierras, la urbanización y la integración sociourbana, y cada vez más se me dibujaba, vos fíjate, desde la experiencia se me dibujaba el tema. Esto es lo que tengo que investigar yo, porque yo estoy acá comprometido con esta gente y paso mucho tiempo acá. Y ya, sin quererlo, iba llenando mi cuaderno de campo con nombres, con lugares, y solo se me presentaba, digamos, la modificación, la reconfiguración de una investigación que no a priori tampoco, porque venía de la experiencia de Promeva, pero que se me presentaba como novedosa y tremendamente atractiva porque estaba en una organización de la que encima me daban como parte, digamos. Entonces dije, esto es lo que tiene que ser, acá tiene que ser. Aparte, aparece la investigación acción participativa que dice, bueno, vos tenés que devolver esto. ¿De qué manera vas a devolver? Vos tenés que traducir esto. ¿Cómo lo vas a traducir? Porque ahí abramos un paréntesis, podríamos hablar muchísimo de esto, pero hay formas de escribir, hay formas de devolver, hay formas de escribir en la academia y hay formas de escribir en lo popular, hay formas de expresar en lo popular, ¿no? Y por otra parte, digamos, eso con respecto a los limitantes, ¿no? Para no irme por la rama. Y las posibilidades que brinda, por ejemplo, métodos longitudinales como la etnografía o los métodos de convergencia en ciencias sociales como los que mencionaba, o la posibilidad de ir articulando estos métodos que son poco ortodoxos, es el hecho de poder captar, poder aprender y poder conocer
de lugares que la academia clásicamente no permite. Te voy a dar un ejemplo. Hay un artículo que yo tengo que se llama En el asentamiento los cuerpos se velan a cielo abierto, que creo que te lo pasé. Yo en esa experiencia tuve la experiencia de poder acompañar, por ejemplo, eh, en un velatorio en un asentamiento. Pero en ese mismo asentamiento, algo que para mí fue una situación liminal, ¿no? Porque nunca había experienciado con toda la densidad que tiene el hecho de velar a una persona en ese espacio, en el espacio de fronteras también, porque muchas personas de acá en los barrios son migrantes, bolivianos, con toda la festividad que implica, mira lo que te digo, la festividad que implica un velatorio, ¿no? Para los barrios. Pero por otra parte también captar las formas de sobrevivencia de la gente, en la medida en que estábamos con mis compañeros, con colegas, haciendo trabajo voluntario en los asentamientos, un fin de semana, haciendo, por ejemplo, construyendo, levantando una pared con la gente del lugar. Levantando una pared un trabajador social, fíjate, ¿no? Eso antitético que muchos seguramente lo hacen, pero acá tenía un sentido claro de alguna manera. Nosotros estábamos investigando, pero teníamos que conocer de cerca. Entonces, para eso incluso teníamos que hacer estas cosas, digamos, colaborar con la gente, porque estaban construyendo su rancho, entonces, bueno, nos ponemos al servicio de nuevo. Eran las 8 de la mañana, Mati, y la gente venía en moto con unos bultos así de sábanas, 3, 4 motos, y venían del vertedero San Javier. El vertedero San Javier es el vertedero municipal más grande acá de Salta. Eso está en la tesis de maestría en Derechos Humanos. Y yo veía que dejo la pala y me ven mis amigos y me dice, che, ¿qué va a hacer? Para que acá pasa algo. Digo, don Gonzalo, mire, venimos del último golpe, dice. A mí me quedó captado esto, ¿no? El último golpe. Miren lo que trajimos. Claro, venían con unos bultos grandes de mercadería, mercaderías que se entierran, que se decomisan en la frontera boliviana por gendarmería y que se entierran en el vertedero San Javier. Y resulta que al otro día yo volví, porque bueno, ellos dejaron todas las cosas ahí, decían que iban a repartir. ¿Qué cosas habían? Habían termos, habían crocs, esas hojotas, ropa, juguetes, muchos juguetes, ¿no? En la frontera con Bolivia se decomisa y se trae para acá. Y al otro día vuelvo yo, ¿no? Como investigador, acá le decimos hablando mal y pronto, culo inquieto, ¿viste? Vuelvo a hablar con las vecinas de qué era el último golpe, de dónde salía y cómo se distribuye eso. A mí me interesaba saber eso, ¿viste? Entonces vuelvo a hablar con una vecina, no, Gonzalo, pasa que nosotros acá las familias, nos juntamos un día antes a las 10 de la noche, esperamos que, vos fijate el nivel de la logística, ¿no? Esperamos que los guardias que custodian ahí en la cooperativa que funciona del vertedero San Javier se vayan, que se vaya la pala mecánica junto con los gendarmes y vamos con nuestras motos, esperamos en el medio del monte, porque hay un monte llegando al vertedero, y entramos con las palas y tenemos que cavar más o menos 2 metros, dice, para encontrar la mercadería. Entonces toda la noche estamos cavando ahí, vamos y volvemos con la mercadería que luego se distribuye en la comunidad, pero también se vende en las ferias, muchas de las ferias ilegales que son a su vez. Mati, esa información yo no lo hubiese podido captar. No lo hubiese podido captar quizás con ese nivel de densidad si yo no hubiese estado con mis compañeros haciendo ese trabajo, que es totalmente ortodoxo y que está construyendo, digamos, como yo no sé de albañilería, pero poner fuerza de trabajo ahí para hacer la mezcla y esas cosas, pasar, porque yo sabía que de esa manera iba a captar cosas. No sé si me explico. La posibilidad que brinda el método etnográfico, el trabajo de campo de este tipo, y los métodos que uno va apropiando e inventando, creando, ahí está el sentido de creativo, de la heurística, de la metodología que uno va creando y la disposición que uno tiene, de otra manera no lo hubiese captado con ese nivel de detalle. Entonces yo creo que las posibilidades de este tipo de métodos y de técnicas y de formas de encarar la investigación son muchísimas en términos de lo social, que es lo que nos interesa, las formas de vida, el mundo de la vida, ¿no? Como dice Dussel. Pero hay que estar dispuesto a hacer este tipo de investigaciones. Qué interesante, Gonza, esta experiencia que contabas, más que nada pensando en el alcance también
de este tipo de investigaciones y también los desafíos que implica tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, me fui a este lugar, estuve con esta gente, identifiqué algo, me hizo ruido algo que dijeron y me tengo que quedar a averiguar de qué va todo esto, digamos, de otra clave, ¿no? No, de una clave como, desde un momento, una situación, un contexto totalmente diferente. Y esto la verdad que es muy valorable también para comprender estas cuestiones de los cuadernos de campo, del trabajo etnográfico y demás. Y más que nada ahora para finalizar, por ahí qué reflexiones finales te deja toda esta charla que tuvimos y qué sugerencias o al menos orientaciones podrías brindarle a estudiantes que están, digamos, transitando este momento de empezar a pensar en un tema, en un problema de investigación, empezar con sus tesis de grado, ¿no? ¿Qué orientaciones podés dar o también qué reflexiones te deja este tipo de diálogos, digamos? Y a los colegas, a los estudiantes, lo que les diría, digamos, a las estudiantes, los estudiantes, es que encaren en el marco de sus prácticas, en el marco todavía de ser estudiantes, con entusiasmo, con alegría, las investigaciones, porque bueno, en esta instancia todavía tienen la oportunidad de ser acompañados por docentes, tienen la posibilidad de ir generando rectificaciones y aprendiendo, ¿no? En sentido, digamos, acompañadamente, ¿no? Acompasadamente, con la docencia, con el curso, con los compañeros. Que encaren las prácticas de investigación con alegría, con entusiasmo, pero por otra parte también, porque veníamos hablando de eso, yo voy a poner énfasis en la posibilidad de que se atrevan a ser irreverentes, se atrevan de alguna manera a tomar la iniciativa de poder instrumentar teorías y metodologías que vienen de las ciencias sociales en sentido amplio, de la sociología, de la antropología, pero también de la economía, de la política, de la filosofía, porque de alguna manera los problemas que abordamos siempre son complejos, siempre tratamos de aprenderlos, la crítica que hacemos, ¿no? Desde un campo que por ahí muchas veces hay que hacer una crítica ahí, también se reduce en las lecturas, en los diálogos, digamos, ¿no? Estábamos diciendo hace un rato por ahí que dialogamos endógenamente muchas veces con nuestra propia disciplina, entre trabajadores sociales. O sea, atreverse también a poner nuestra palabra para poder dialogar con otras disciplinas, para poder instrumentar métodos de otras disciplinas, en la medida en que siempre nuestro lugar de enunciación, nuestra voz, sea la de el espacio del saber disciplinar del trabajo social. ¿No? Nuestro lugar de paralaje, nuestro punto de anclaje, es el trabajo social. Desde allí hablamos. Pero eso no quiere decir que nos autoclausuremos la posibilidad de ir utilizando otros métodos, de ir utilizando otros conceptos, de poder ir aprendiendo, esto también sería otro aspecto por ahí para reflexionar, de poder ir aprendiendo a enunciar lo que la gente dice en términos de cómo practica su forma de vida. Si la gente dice, bueno, carpimos la tierra o trabajamos bueno, se toma la palabra esa para poder enunciarla como la gente la enuncia, y por qué no tomar de esa palabra y elaborar una categoría, un concepto. El trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui da cuenta justamente de eso, ¿no? Cuando habla del ocheje, ¿no? La manera de poder enunciar a partir de la coloquialidad de la gente, de la manera en la que el saber popular dice y hace su práctica de vida, pero como segunda instancia poder reflexionar profundamente desde nuestra disciplina y en diálogo con otras disciplinas y ciencias la profundidad de esa práctica. Entonces el desafío por ahí es justamente tratar de ser tratar de tomar con entusiasmo las prácticas, con la alegría de saber que uno va a hacer un reconocimiento somos testigos del humano, decían por ahí algunos, digamos, y que eso de alguna manera nos puede nutrir como disciplina y en las ciencias sociales para poder pensar profundamente procesos que son quizás singulares, ¿no? En Mar del Plata, en Salta, en todos los lugares y también que esos procesos en términos de investigación, y acá pongo una impronta personal de investigación, que esos procesos de investigación
tienen que siempre tener y anclarse a uno de los objetivos del trabajo social fundamental, que es transformar, buscar acompañar y transformar las situaciones de problemas, las necesidades de la gente. No investigamos simplemente como estéticamente, no investigamos como quién va a hacer el turismo, a sus prácticas de campo, sino más bien investigamos para poder accionar y eso es lo que nos distancia, pero singularmente nos posiciona en una disciplina tremendamente en su nivel político, ¿no? De transformación, respecto de la investigación que realizan otras disciplinas. Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones, saludarlos, darte las gracias a vos, a las colegas del equipo también, a Paula, a Romina, ¿no? Que también con quien compartimos, ¿no? Y bueno, y a los estudiantes, las estudiantes de ahí de Mar del Plata, desde acá Muy de bien. Salta. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que estamos súper contentos. Te agradecemos, bueno, yo personalmente, pero Luli y Orne también, compañeras de cátedra, te agradecemos Bien, profundamente y esperamos que esto sea el inicio de una serie de conversaciones que tengamos con más regularidad para reflexionar acerca de la investigación en y desde el trabajo social. Así que, bueno, Gonza, te, te dejamos. Te dejamos por hoy y esperemos volver a dialogar pronto sobre esto. Y bueno, nada, profundamente agradecidos y siempre a disposición para lo que necesite.